Gracias, Mercedes. Buenas Claro. noches a todos. Acabo de escuchar al politólogo Fernando Tuesta, que dio una clase de Derecho Electoral en Canal 10 y ratificó nuestra opinión jurídica en el informe que presentamos hace unos días en Perú Libre respecto al pedido de nulidad fraudulenta de las actas electorales realizadas por Fuerza Popular. Y la verdad se abre paso. No obstante las penosas afirmaciones de conocidos colegas, ¿no es cierto?, como el doctor Óscar Urbiola, que salió en televisión diciendo de que no aceptar la extemporaneidad de las presentaciones de las nulidades después de las 8 de la noche afecta el debido proceso. Yo no entiendo al destacado doctor Urbiola, el debido proceso en el Código Procesal Civil, en los procesos civiles, precisamente tiene que respetar los plazos y no se puede modificar eh, ninguna ley, ningún reglamento con efecto retroactivo. Son principios constitucionales. El señor Urbiola estuvo en el Tribunal Constitucional, Dios mío. Si con estos criterios ha expedido las resoluciones del Tribunal Constitucional, estamos en problemas. Entonces, lo que quiero decir es que todos los recursos, sin excepción, de Fuerza Popular van a ser declarados improcedentes, porque la ley electoral establece claramente que no procede la nulidad por cuanto el escrutinio es irrevisable, es decir, en mesa no se puede revivir lo que ya murió, lo que ya feneció. Hay el principio de presunción de validez de los votos emitidos en mesa. Entonces, el conteo de los votos plasmados en un acta electoral, es decir, la etapa, ha precluido, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y es cosa juzgada. Entonces, yo me solidarizo con los jueces electorales y con el Jurado Nacional de Elecciones que están siendo sometidos a una presión en un evidente fraude procesal electoral en recursos que no tienen ninguna fundamentación jurídica. Primero, porque Fuerza Popular solicita nulidad del acta electoral por suplantación de miembros de una mesa, sin pruebas, es un dicho, no hay un solo documento, no hay un solo medio probatorio improcedente, no existe. Luego Fuerza Popular dice nulidad del acta electoral porque en alguna acta no hay ningún voto a su favor. Bueno, en otras actas, sobre todo en la de Europa, no hay votos a favor de Perú Libre y eso no es causal de nulidad y no se consignó en mesa. Luego Fuerza Popular plantea la nulidad del acta electoral por cuanto una misma familiar había formado parte de la mesa de votación. Escúcheme, esto es de ficción. El sorteo de los miembros de la mesa electoral se hicieron antes de la primera vuelta. ¿Quién se iba a imaginar que Fuerza Popular y Perú Libre llegaban a la segunda vuelta electoral? Habrán sido magos, adivinos. Entonces no tiene sentido. Esto fue al azar, por votación. Tampoco hay ninguna prueba. Y nulidad de actas electorales supuestamente por capacitar a personeros para que las mesas sean suyos. Esto es un absurdo. Los personeros son capacitados de acuerdo al derecho electoral para que ejerzan el derecho de defensa de las entidades o los partidos políticos a los que representan. Entonces, el artículo 284 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que el escrutinio realizado en mesas de sufragio es irrevisable, pero ahora Fuerza Popular quiere revisarlos. Procesalmente es improcedente. Ahora bien, los jurados electorales especiales se pronuncian sobre las apelaciones que se hubieran interpuesto contra las resoluciones de la mesa
respecto a las impugnaciones que se refieren a los artículos 268 y 282 de la presente ley y sobre los errores materiales en que se puedan haber incurrido en las operaciones aritméticas del escrutinio. Son errores de algunos votos que no cambian el resultado de las elecciones. En consecuencia, los jueces electorales, que son jueces, que conocen el derecho y que aplican el derecho, saben en qué supuestos procede la nulidad de un acta electoral. Y el único supuesto es el del inciso B del artículo 383 de la Ley Orgánica de Elecciones, es decir, cuando medie fraude, cohecho, que es delito, soborno, intimidación, violencia, cuando inclina la votación a favor de la lista de candidatos determinada candidato. Por ejemplo, dice la doctrina electoral, cuando ingresa un grupo terrorista, toma las actas de sufragio y obliga a la gente a votar por determinado partido. O cuando vienen sicarios o terroristas y se apoderan de las actas y cambian las actas por la fuerza con armas. No hay ninguna prueba de que haya ocurrido eso. No hay ningún fundamento jurídico para impugnar. Efectivamente, no se ha dado. No se ha dado. Ahora, entonces, lo que debemos concluir, y coincide Fernando Tuesta con Julián Palacín, con el estudio jurídico Palacín, que nuestra opinión legal y la de Fernando Tuesta, que es el número uno en el Perú en estas cosas, es que el Jurado Nacional de Elecciones declarara improcedente todas las actas electorales impugnadas en nulidad por fuerza popular, en razón a que la Ley Orgánica de Elecciones establece que el escrutinio en mesas de sufragio es irrevisable, es decir, tiene valor de cosa juzgada, y todos, no uno, todos los recursos planteados se han presentado sin medio probatorio adjunto. Ahora, yo he escuchado al señor Miki, no sé, nunca me acuerdo el apellido, al señor Miki decir, Miki Torres, a decir y fundamentar de que en relación a la forma procesal se tiene que aplicar la Constitución. Claro que se tiene que aplicar la Constitución, pero respetando el debido proceso. Si usted presenta una demanda que tiene plazos procesales y no cumple con los plazos procesales, se la declaran improcedente. Eso es para las personas que litigan. No sé si el señor Miki litiga, no lo veo litigando en el Poder Judicial, nunca lo he visto. Pero evidentemente está distorsionando la aplicación del principio constitucional del debido proceso, que tiene que garantizar a las partes la forma procesal, porque la forma procesal es una garantía procedimental del debido proceso, tanto aplicable a los procedimientos administrativos y a los procesos judiciales. Y también sabemos que hay un principio de derecho que no se puede aplicar la ley con efecto retroactivo, la ley o la reglamentación. ¿En qué país del mundo se da una reglamentación para modificar hechos ya consumados? Entonces, yo creo que el caos que se está originando en el país con estas impugnaciones procesalmente fraudulentas debe merecer una resolución del Jurado Nacional de Elecciones en última instancia, sancionando a todos los abogados que con mala fe procesal se hubieran prestado a estos procedimientos que crean una incertidumbre y afectan al sistema democrático del país. Están haciendo lo que hizo Trump contra Biden en Estados Unidos. Sí, es el mismo escenario, sí, efectivamente. En algún momento, lo hemos comentado acá en el programa, es lo mismo.
Trump versus Biden, que contrataron pero no estudios se dan millonarios cuenta que bueno, acá hacen lo mismo, para poder bajarse esa acá están elección y no se haciendo lo pudo mismo. hacer. Es decir, hoy escuché realmente cosas increíbles como hay que encontrar la verdad. Claro, con ese criterio, los procesos electorales demorarían 10 años, 15 años, porque hasta tienen intención de llevarlos al Poder Judicial, que está prohibido porque el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo. Entonces, el país y los medios de comunicación tienen que dar tribuna a personas y profesionales serios de reconocida trayectoria nacional e internacional como Fernando Tuesta Soldevía, un honor y un ejemplo de trayectoria honesta para el Perú, y no a personas que tocan de oído o que estando en el Tribunal Constitucional y habiendo desempeñado la presidencia dejan mucho que desear, porque yo le escuché al destacado colega Óscar Orviola y en el programa Todo se sabe, le hicieron bien que 2 días antes dijo lo contrario, y ahora que lo han denunciado, lo han nombrado miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, cambió y ahora dice que no es miembro de Fuerza Popular. Es decir, unas contradicciones jurídicas y constitucionales que nos demuestra la miseria moral de una sociedad que pretende un fraude procesal para que quien perdió las elecciones tenga posibilidad o de ir a otra elección o de ganar las elecciones. Y eso es daño Doctor moral en Palacín, perjuicio del país. Doctor Palacín, en estos últimos días se ha estado hablando de si no se llega a, digamos, a dilucidar el Jurado Nacional de Elecciones y no se llega, digamos, a determinar quién es el presidente por todos estos temas legales de ambas partes que han presentado, digamos, ¿no? Para ser imparcial, se podría dar quizás la figura y también se está incentivando un golpe de Estado. ¿A usted le parece viable este tema? O sea, a mí en un Estado democrático llegar a incentivar a que las Fuerzas Armadas puedan dar un golpe de Estado en esta situación. ¿Eso no sería un poco traicionar, me Bueno, parece, quienes, digamos, a los peruanos? bueno, eso quedará en la historia. Y quienes durante la primera y la segunda vuelta electoral eh, trabajaron con mentiras, con insultos, con agravios, tuvieron todos los medios de comunicación con honrosas excepciones y las líneas editoriales compradas y la mantienen en la actualidad porque todos los canales de televisión masivos, de 10 entrevistas a favor de Fuerza Popular, hay un solo entrevistado de Perú Libre, ¿no? Y Perú Libre siempre hay vetos porque lo que fundamenta jurídicamente bien a veces no nos invitan, nos cierran todas las líneas editoriales, pero bueno, son las reglas de juego, es la libertad de prensa. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que quienes crearon este terror, como bien lo señaló un artículo del New York Times, terror informativo para descalificar con los peores títulos a sus adversarios, ahora están creando el terror informativo en un supuesto fraude electoral sin pruebas que no existe, para crear un caos social, para crear conflicto social, para que los partidarios de ambos bandos salgan a las calles y se pongan en peligro innecesariamente, y también no les importa, sin pruebas y sabiendo que faltan a la verdad, ¿no es cierto?, llevar al país al abismo de un posible golpe de Estado o una interrupción del sistema democrático y de hablar unas elecciones en donde yo quiero decir, mi percepción es que el Jurado Nacional de Elecciones ha actuado limpia y honestamente, y la OMPE. Y ya hay un resultado, ya sabíamos el resultado hace varios días, ya sabemos que es irreversible. Yo pensaba que el resultado iba a ser de 10 o 15%, pero precisamente toda esta terror informativo generó que se acorten las distancias y bueno, se ganó por 1 o por 2%, pero ya hay un presidente electo, ¿por qué no se respeta? Doctor Entonces, Palacín, en yo los
Díganos, Yo perdón. creo que el Jurado Nacional de Elecciones, si detecta fraude procesal, abuso de derecho y otras irregularidades en los recursos de nulidad, deberá sancionar a los responsables porque se crea un precedente que afecta al sistema democrático del Perú. Doctor Palacín, en los próximos días estaremos viendo el desarrollo de en qué terminan ya las decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y todos los temas legales que ambas partes han presentado. Pero sobre todo lo más importante es que debe primar, darse la tranquilidad del pueblo peruano y entender que son elecciones y las elecciones siempre hay un ganador y un perdedor. Y aquel que se queda en un segundo lugar, pues debe ayudar al otro a hacer gobierno y no a boicotear el gobierno y a darle puyazos, porque al fin y al cabo no lo boicotean al partido mismo, no boicotean al candidato ganador o candidata ganadora, sino boicotean al Perú mismo, que está en este momento en un luto con miles y miles de personas que tienen familiares ya fallecidos o que en este momento se encuentran internados en los hospitales. Hay que tener en cuenta en eso. Doctor, un placer, como siempre, haberlo tenido acá en el programa Las del Estilo. Gracias y buenas noches.